Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. En el Evangelio que leemos hoy en la Eucaristía, seguimos con las instrucciones que dio Jesús a sus discípulos cuando los envió a anunciar la llegada del reino de Dios. Es que Jesús no los preparó con una doctrina, los enseñó, hizo que aprendiesen esa doctrina, unas reglas, un plan. No, Jesús les dijo simplemente que confiasen en Dios. Mirad que os envío como ovejas entre lobos. En esas circunstancias tendréis que hablar. Confiad en lo que el Espíritu Santo os diga. Confiad en el Señor. Bien, queridos hermanos, yo creo que las palabras de Jesús, por supuesto, explican la manera en la que se desenvolvió la primera iglesia, que no fue con grandes teólogos de las universidades, sino que fue con personas que dieron testimonio de lo que habían visto y oído. Esto, digo, no solo se aplica al pasado, yo creo que se aplica también a nosotros. Que se nos pide a nosotros cristianos no que sepamos muchas cosas, sino que verdaderamente tengamos experiencia del amor que Dios nos tiene en Jesucristo. Que tengamos experiencia de la cercanía de Jesucristo a nuestra existencia. ¿Y cómo se tiene experiencia de esto? Pues se tiene experiencia de esto, para empezar, conociendo a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? De dos maneras. Una, escuchando su palabra, leyendo su palabra, acercándonos a Él en la palabra que en la Iglesia vive. Y segundo, no solo conociendo su palabra, sino relacionándonos con su persona. Dejando que su persona venga a nosotros, dejando al Espíritu Santo que venga a nosotros, es decir, en la oración. En la oración nosotros nos encontramos con esta palabra, respondemos a esta palabra. En esta experiencia personal de Dios es cómo podemos nosotros dar testimonio de Cristo en medio de nuestro mundo, no de oídas, sino dejándole al Espíritu Santo que actúe en nuestra vida. Confiar en la acción de Dios. Confiar plenamente en su presencia, en su fuerza salvadora, queridos hermanos. Y esto lo hacemos cuando creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Cuando no es para nosotros una ideología, cuando no es para nosotros simplemente una adscripción como otra cualquiera, sino cuando es la presencia esencial de nuestra existencia. Cuando tenemos experiencia de la presencia de Dios en Jesucristo en nuestra vida, cuando tenemos experiencia de la fuerza del Espíritu Santo que nos mueve, entonces es claro que nuestra palabra responde. Al responder a esta experiencia, es una palabra convincente. Y es una palabra que mueve a la fe en las personas que nos rodean. Nuestra fe es una respuesta a la llamada que Dios nos hace. Nosotros no tenemos otra cosa. Este es el gran tesoro, nuestra respuesta a la palabra de Jesús y nuestra respuesta a la misteriosa presencia de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo en nuestra vida. Digo, no es una ideología, no es una simple adscripción a un partido político, no es una simple forma de entender la vida. Es la presencia misteriosa de Dios en nosotros que nos mueve, como movió a los primeros discípulos. Queridos hermanos, que la bendición del Señor os acompañe en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.